Muy buenas noches, mi nombre es Geraldine Riaño. En esta ocasión les hablaré sobre el artículo que nos aborda temas sobre la financiación y la inversión, efectos del tamaño de las empresas y la crisis financiera. Hablaremos principalmente de la crisis financiera ocurrida en Reino Unido en el 2007 y 2008, el impacto en la oferta y la demanda de crédito y qué oportunidad para estudiar la disponibilidad de crédito para las empresas. También hablaremos sobre las restricciones financieras y acceso al crédito, y es un debate bien importante sobre las dificultades de los accesos al financiamiento, especialmente para las pymes, y las perspectivas sobre las causas de las restricciones financieras. También hablaremos sobre el impacto de la inversión al capital, la caída en la inversión de capital durante la crisis, lenta recuperación de la inversión en comparación con otros países. El texto y el artículo nos analiza principalmente el impacto de la crisis financiera en el acceso al crédito para empresas de Reino Unido entre 2007 y 2008, centrándose en la disponibilidad de financiamiento para pequeñas y grandes empresas. Se discute si las pequeñas empresas enfrentan dificultades únicas para acceder a este tipo de financiamiento, tanto en tiempos normales como durante crisis financieras, y se consideran diferentes perspectivas sobre las restricciones financieras, incluyendo la información asimétrica en manos de los bancos y las influencias de la economía real. Abordaremos un poquito el tema sobre la crisis del 2007 y 2008 que ocurrió en Reino Unido, que es un tema muy particular que conocemos todos, ya que fue un evento global que afectó profundamente a muchas economías, incluida la del Reino Unido. Esta crisis se originó principalmente en los Estados Unidos y es la famosa crisis del mercado hipotecario de alto riesgo. Comúnmente también se conoce como la crisis hipotecaria de los subprime. A medida que los precios de la vivienda colapsaron y los bancos comenzaron a enfrentar pérdidas significativas, porque sabemos que no fue solo un sector afectado, sino que esto fue algo global que afectó a todos los bancos, se desencadenó una cascada de efectos que afectaron a los mercados financieros en todo el mundo. En este caso vamos a hablar del específico lugar de Reino Unido. La crisis financiera se manifestó en una serie de problemas relacionados principalmente con el acceso al crédito para las empresas. Estos problemas incluyeron restricciones en el suministro de crédito. ¿Qué queremos decir con eso? Que a medida que los bancos enfrentaban problemas de liquidez y de solvencia, se volvieron mucho más cautelosos en cuanto a la concesión de préstamos, tanto a individuos como a empresas. Esto resultó en una reducción del suministro de crédito disponible para las empresas. Obviamente, después de venir de una crisis así global, los bancos no iban a soltar su dinero de manera tan fácil. Entonces se volvieron mucho más precavidos con los ítems que tenían que cumplir ciertas empresas para poder acceder a dichos créditos. Al mismo tiempo aumentaron los costos de endeudamiento, ya que a medida que los riesgos crediticios aumentaban, los bancos se volvían mucho más como retenientes a prestar, eran mucho más esquivos a prestar el dinero, y los costos de endeudamiento para las empresas también aumentaron. Acceder a este tipo de préstamos era mucho más complicado, por ende el costo y la tasa de riesgo y de financiamiento era muchísimo más alta. Las tasas de interés principalmente subieron demasiado, lo que aumentaba los costos operativos. También se redujo la inversión empresarial. Con un acceso limitado al crédito y los costos de endeudamiento a niveles tan altos, muchas empresas en Reino Unido redujeron sus inversiones en nuevos proyectos, expansión o innovación. Y esto tuvo un impacto bien negativo en el crecimiento económico y el del empleo, ya que si las empresas no crecían, no invertían, no se expandían, el crecimiento económico iba a ser muy poco y el generar empleo iba a ser muy, muy escaso para las personas del Reino Unido. El impacto en las pequeñas empresas fueron particularmente vulnerables durante la crisis, ya que a menudo dependían más del crédito bancario que de las grandes empresas. La reducción del acceso al crédito dificultó mucho como la capacidad para operar y expandirse, que era lo que hablaba anteriormente, lo que a su vez afectó el empleo y la actividad económica a nivel local. Entonces Reino Unido estaba contando con una tasa muy baja de este tipo de inversiones y una tasa muy baja de nuevos empleos. En respuesta a esto, el gobierno de Reino Unido y el Banco de Inglaterra tomaron como una serie de medidas para poder estabilizar el sistema financiero y mejorar el acceso al crédito para las empresas. Estas medidas incluyeron inyecciones de capital en los bancos, la reducción de las tasas de interés y la implementación de programas de financiamientos específicamente para las pequeñas y las grandes empresas, que sabemos que muchos lugares en el mundo tomaron diferentes tipos de acciones para poder mejorar e inyectar la economía, pero eso iba más que todo en cada país y en qué decisiones tomaban para poder como reforzar estos financiamientos a las empresas. Esto fue un impacto muy significativo.
Las restricciones de los créditos fueron bien importantes al momento de hablar del Reino Unido y la reducción como empresarial. Esto contribuyó a la contratación económica y al aumento del desempleo en el país durante este periodo. Sabemos que así como Reino Unido, muchas partes se vieron muy afectadas y tomaron diferentes medidas, sin embargo, unas crecieron más rápido que otras y Reino Unido no fue el caso. Ellos no tuvieron un crecimiento económico muy veloz así como en otras partes. El estudio también como que abarca este tipo de restricciones financieras que afectaron mucho la inversión en el sector manufacturero, específicamente del Reino Unido, contrastando el periodo de la crisis financiera con una muestra más amplia. Se examina mucho como el papel restrictivo del financiamiento externo y su efecto en empresas pequeñas y grandes. Estas tendencias se utilizan datos de tendencias del Reino Unido y se emplea como especificaciones econométricas de qué se podía predecir de estos datos. Los resultados mostraban un patrón temporal en los coeficientes de las restricciones financieras en relación con las inversiones de capital, distinto entre las empresas pequeñas y grandes. Esto es muy importante aclararlo porque obviamente sabemos que las más afectadas eran las empresas pequeñas. La sensibilidad de las grandes empresas a las restricciones financieras surgen durante la crisis, mientras que para las pequeñas empresas el efecto es persistente y no se intensifica durante la crisis. ¿Qué quiere decir con esto? Que, claro, a las grandes empresas como que esta crisis sí les tocó como ahí el pulmoncito, pero para las pequeñas empresas esto es algo que viene sucediendo muy a menudo, no es que porque sucedió la crisis ellos empezaron a sufrir por sus préstamos o por poder acceder a créditos bancarios, no, esto es un efecto constante que viven las pymes por el tipo de restricciones que se presentan para ellos poder acceder a este tipo de créditos. Este patrón temporal en los que el estudio también concluye que nos resalta la importancia de comprender cómo esas restricciones financieras afectan el comportamiento inversor de diferentes grupos empresariales. Porque claro, no todo el mundo va a querer venir a invertir en una pequeña empresa que no cuenta con un buen historial crediticio, quizás no cuenta con una buena inyección financiera o con un buen flujo de efectivo, porque no pueden acceder a diferentes tipos de créditos. Entonces, también se ofrece como una evidencia empírica sobre estas restricciones y cómo influyen en la inversión de capital durante estos periodos de crisis, porque bueno, vamos a decir que si a una empresa no se le invierte, si a una pequeña empresa no se le invierte en un tiempo normal, ¿cómo se le va a invertir ahora en una crisis? Eso es muchísimo más complicado. El impacto de la crisis financiera destaca mucho la caída de la inversión del capital del Reino Unido entre el 2007 y 2008, con una disminución de más de una cuarta parte durante este periodo. Recuperación lenta de la inversión. Como les venía contando, el Reino Unido no fue uno de los países más destacados para poder avanzar después de esa crisis económica. Entonces mencionamos que 6 años después del inicio de la crisis, la inversión aún estaba más de un 12% por debajo de los niveles anteriores a la crisis, lo que indica una recuperación lenta en comparación con otros países como Estados Unidos y Alemania. También se habla mucho sobre una disputa sobre las causas de esta lenta recuperación que presentó Reino Unido, que es, algunos análisis atribuyen la lenta recuperación a la renuencia de los bancos a proporcionar financiamiento, o sea, cómo se rehusaban ellos a poder ayudar a las pequeñas empresas. Mientras que otros consideraban que la inversión estaba limitada por factores de la economía real, o sea, que ellos no habían crecido lentamente no porque los bancos no hayan querido prestar dinero, sino porque la economía realmente no se prestaba para que ellos pudieran tener un avance muchísimo más rápido, como el resto de los países, como la incertidumbre empresarial o las influencias de una gobernanza corporativa. También hablamos sobre una narrativa de las restricciones financieras y mencionamos principalmente las restricciones financieras asimétricas que destacan la información asimétrica en manos de los bancos y la keynesiana, que es un tipo de estudio o evaluación econométrica para poder como predecir o analizar estos datos futuros, que sugiere restricciones financieras incluso en un mundo de información simétrica. También hablamos de una diferencia entre pequeñas y grandes empresas, resaltando también los hallazgos del estudio que muestran que muchas restricciones financieras afectaron de manera diferente a las pequeñas empresas y las grandes empresas durante la crisis. No es lo mismo que una empresa grande que cuenta con activos, que cuenta con un flujo de dinero constante, que cuenta con un buen historial crediticio,
puede acceder a un préstamo a una pequeña empresa. Sabemos que son dos entidades totalmente diferentes. Y también hablamos de la importancia de comprender el impacto de las restricciones financieras. El artículo nos subraya mucho la relevancia de comprender cómo las restricciones financieras afectan el comportamiento de un inversor en los grupos, para formular políticas efectivas y estrategias empresariales adecuadas. Esto nos ofrece como una visión más clara y concisa del impacto en este tipo de restricciones financieras durante la crisis del Reino Unido y cómo afectó su inversión en capital en diferentes tipos de empresas. Que eso es lo que les hablaba pues aquí en estos ítems del mapa conceptual. Entonces básicamente resaltamos que cuando ocurre una crisis financiera, no todas las empresas se ven afectadas de la misma manera, no todas las restricciones entran de la misma manera a las empresas, no todas pueden salir a flote en el mismo tiempo que otras empresas en otros países, porque en cada país se acude a una política diferente, una solución diferente, a un mecanismo diferente, según sea más beneficioso para cada país y según sea la estrategia más efectiva para cada uno. Entonces, no todos reaccionan de la misma manera, no todos actúan de la misma manera. Sin embargo, es una gran diferencia la que se puede presentar entre las grandes y las pequeñas empresas para poder como recuperarse de este tipo de crisis económicas. Muchas gracias.